Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano. Les agradecemos mucho estar aquí junto a nosotros esta tarde. Hoy día tenemos la exposición de don Slavko Lukšić para conversar acerca de la nueva propuesta constitucional emanada el pasado 7 de noviembre. Y le agradecemos mucho a don Slavko que esté junto a nosotros para explicarnos los puntos claves de esta propuesta constitucional. Slavko Lukšić es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene una vasta trayectoria política y académica, así que creemos que es la mejor persona que podemos tener hoy día para este objetivo. Así que, don Slavko, muchísimas gracias por estar con nosotros y le cedo la palabra para su exposición. Para los que han estado aquí, perdón, para los que han estado aquí y para los que no, les informo que una vez que don Slavko termine su exposición, vamos a tener unas 2 o 3 rondas de 2 o 3 preguntas para solventar algunas dudas. Así que ahora sí, don Slavko, muchísimas gracias. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Diego, por la invitación y por la oportunidad de tener esta conversación. Más que una exposición, lo que me decían a mí es señalar cuáles son los puntos principales, cardinales, y después generar más un debate o discusión sobre las dudas y comentarios. Lo primero que quisiera decir que las constituciones, no hay constituciones perfectas. Las constituciones son hijas de su tiempo. Les decía que las constituciones, si uno hace un análisis comparado, las constituciones en el mundo, desde el punto de vista histórico, las constituciones son hijas de su tiempo. Eh, un ejemplo, por darle un ejemplo, si miramos Europa, estoy hablando de constituciones posteriores a la segunda mitad del siglo pasado. Estoy hablando de la constitución de Gaulle, la Quinta República, hija es la constitución de la Quinta República, es una constitución con un sello bien marcado, en el cual se ponía término a la Cuarta República, que era nuevamente donde había un exceso de atribuciones en un sistema parlamentario y había mucho desorden en Francia. Y ahí de Gaulle impone este sistema semipresidencial, con la figura de un presidente y un primer ministro, donde claramente el que opciona es el presidente de la República. Los portugueses, después de una larga tiranía, con la revolución de los claveles, los coroneles, dictaron una constitución, elaboraron una constitución de corte socialista y con mucha intervención del Estado. Al poco tiempo, si querían realmente entrar a la Comunidad Económica Europea y en una democracia de carácter liberal o formal, tuvieron que cambiarla. Pero fueron también fruto de su tiempo. Aquí hablar la ley fundamental de Bonn, que hoy día es la Constitución de 1948. Por lo tanto, no es casual que este texto tenga algunos ribetes, tenga algunas características que respondan al tiempo. Por ejemplo, las menciones que a primera vista generan una cierta reticencia y resistencia, como es que los inmigrantes podrán ser expulsados inmediatamente. Después se va atenuando, dice que será de acuerdo a la ley, de acuerdo al debido proceso, y son aquellos que entran de manera clandestina, etcétera. Eso obedece a una circunstancia que está viviendo en nuestro país. La Defensoría de las Víctimas también es fruto de los grados de delincuencia y de inseguridad ciudadana que también vive nuestra patria. Después hay algunas normas uno puede decir que son un exceso. Por ejemplo, establecer un derecho de propiedad sobre las cuentas individuales en el caso en materia de seguridad, en previsión social, en materia de seguridad social, pero dentro de la previsión social.
Pero claro, porque hubo toda una reacción fuerte respecto al destino de esas cuentas individuales. Y a primera vista, claro, uno le llama la atención, lo considera que es exagerado. Pero estamos lejos del maximalismo estructural, jurídico estructural que nos ofrecía la propuesta del año pasado, la propuesta de la convención, donde claramente hay una estructura pesada en materia de modelo de Estado, un modelo de Estado plurinacional, con 11 pueblos indígenas, con justicia indígena, con salud indígena, con educación indígena, con, con la obligación y el deber de consultar a los pueblos, a cualquier pueblo indígena que estuviera en un lugar donde se puede llevar a cabo o desarrollar un proyecto, por lo que significaba también en materia animalista, etcétera, donde claramente ahí había un carácter refundacional de manera patente. Por lo tanto, yo primero quisiera reivindicar este proyecto cuando se le critica de que es un poquito excesivo en algunas materias. Yo creo que es fruto del tiempo, pero de ninguna manera exagera, o sea, llega al maximalismo refundacional. El año pasado, en la convención, se propiciaba un sistema unicameral. También se habló en principio de un Estado federal. O sea, eran cambios refundacionales extraordinariamente potentes, que la hacía fácilmente tener una posición de rechazo. En cambio, el proyecto que se ofrece tiene esta, podríamos denominar exabrupto, grandilocuencia, pero de ninguna manera afecta a lo que son las bases, la tradición jurídica chilena, el punto de vista constitucional, de ninguna manera tiene un carácter refundacional. Y lo otro que yo considero que es muy superior, o es superior, desde el punto de vista de los derechos, del sistema de derecho, de fuentes de derecho, que lo que ofrece la Constitución del 80. En ese aspecto quisiera recalcar al menos tres materias, que son en algunos casos son reiterativos, pero se perfeccionan, como el Acércate más al micrófono, Cerco. ¿sí? Ahora sí, Ahí sí. ya, voy a poner más micrófono, ahí, voy a subirlo. Como les decía, son cuatro aspectos que son sustantivos. Que en algunos casos es Cuando se va para el lado, Sarko, se pierde la voz. ya, voy a seguir mirando para el frente. Les decía que hay cuatro aspectos que a mí me gustaría resaltar. El primero es la definición de un Estado social y democrático de derecho. El segundo es un Estado unitario descentralizado, realmente descentralizado. En tercer lugar, un sistema de gobierno con las correcciones que otorgan mayor gobernabilidad e institucionalidad. Y por último, el cuarto lugar es la modernización del Estado. Yo creo que esos son cuatro ejes muy potentes y que requerían una definición y un aporte respecto a este nuevo texto, y que son realmente un aporte a este nuevo texto. El Estado Social y Democrático de Derecho, yo creo que está bien construido, no solamente como un principio o como una definición basal en su artículo primero, tanto en la número 3 como en el último número, sino que se inscribe en lo que es la doctrina constitucional y jurisprudencia constitucional de donde nace el Estado Social y Democrático de Derecho, que es en Europa.
¿En qué sentido? En que se le define, pero además se establecen nuevos derechos sociales, derechos prestacionales, y además se indica una acción de protección débil, pero igual se establece, se indica, se estructura una acción de protección. El Estado social y democrático de derecho, de mi punto de vista, de ninguna manera elimina el Estado subsidiario, sino que se complementa. Y esa es la tónica que existe hoy día en los países europeos que son parte de la Comunidad Económica Europea, que es que resalta y fortalece precisamente estos dos principios y los complementan y se retroalimentan de manera mutua. La Constitución del 80, reformada con la Constitución del 25, respecto al Estado social y democrático de derecho, no innovó en nada. No innovó en nada. No estableció, en el 2005, no estableció ningún nuevo derecho social. Dos, no modificó la acción de protección, incluyendo a algunos de los derechos sociales que hoy día están en el artículo 19, ni tampoco modificó el artículo primero o las bases fundamentales que dicen relación con la definición del tipo de Estado. Por lo tanto, yo me atrevo a decir, si es que hay un déficit de la Constitución del 80 modificada el 25, es precisamente en esta perspectiva de Estado social y democrático de derecho. En ese sentido, esta propuesta se inchinca, se mantiene de manera similar a lo que ha ocurrido en países como Alemania, obviamente con un crecimiento y un per cápita muy superior que Chile. Estoy hablando de la estructura jurídica. Y con los tratados internacionales, en el sentido que los derechos sociales son derechos progresivos, donde no hay una acción de efectividad inmediata a través de esta acción de protección que hice mención, y a través de instrumentos jurisdiccionales, pero sí son derechos que el Estado tiene ciertos deberes o ciertas obligaciones, como es promover condiciones de justicia y solidaridad para que existan derechos e igualdad a las personas, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten. Yo quiero decirle que esta frase, el removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten, tanto la jurisprudencia italiana como la jurisprudencia española, han sido las grandes gatillantes de todo lo que es la jurisprudencia en materia de derechos sociales y de derechos prestacionales. Por lo tanto, yo creo que hay una buena estructura, porque al momento de la acción de protección existía el temor, como ha ocurrido en otras constituciones, como en la ecuatoriana, donde no se establecieron condiciones ni requisitos para para presentar este tipo de acciones de protección. Entonces tenían un catálogo enorme de derechos sociales muy bonito, con una acción de protección directa ante los tribunales de justicia, pero simplemente el Estado fue incapaz y ha sido incapaz de darle solución, de darle respuesta a esos requerimientos. Entonces, en ese sentido, la propuesta que se ofrece es una propuesta sobria, una propuesta que está ajustado a lo que es este derecho que tiene una naturaleza jurídica que está muy dependiente de la situación económica, de la situación social y también programática de los gobiernos en cada uno de los estados. Pero lo importante es que la definición está. Está la definición, están los derechos sociales. Ahora bien, la definición del Estado social y democrático de derecho también se complementa, y eso fue parte de la definición que se tomó al redactar las 12 bases y al haber sido suscrita por un amplio arco de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. El Estado social y democrático de derecho lo dice claramente
promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Esa fue una definición que se tomaron en las bases. Hoy día a mí me llama la atención cuando la izquierda dice de que por qué pueden provisionar también los privados en materia de salud, o en materia de educación, o en materia de seguridad social. Bueno, fue parte de la definición. Fue parte de la definición. Hay una promoción principal de parte del Estado en esos derechos sociales, pero de ninguna manera inhibe, obstaculiza la aplicación por parte también de entidades privadas. Pero eso de ninguna manera, constituye un freno al rol que puede tener el Estado en algún momento. Estoy pensando en un tiempo futuro, estoy pensando en un programa de gobierno que decía que la salud sea principalmente estatal a través de un fortalecimiento del FONASA, por ejemplo, o de una ley que establezca un seguro, que establezca una obligación en materia de salud, que aumente las enfermedades que hoy día tiene el auge y el GES. No hay ningún impedimento para que el Estado tenga un rol más principal en la provisión de estos derechos prestacionales. Ese es el primer lugar. Segundo lugar, está el Estado unitario descentralizado. La propuesta de la convención el año pasado era de un Estado prácticamente federal o semifederal, porque le otorgaba en principio potestad legislativa a las entidades regionales, estableciendo una suerte de parlamentos regionales parecido a lo que existe en Italia o lo que existe en España. Y claramente esos estados en algunas maneras son mucho más federales que muchos otros símiles que se denominan estados federales, pero que en la práctica no lo son y concentran una alta fuerza centralizadora. Estoy pensando en Venezuela, estoy pensando en México particularmente, en esos dos estados que se dicen federales, pero que en la práctica no lo son. Y sí son más federales Italia y España. ¿Cuál es lo novedoso respecto de la Constitución del 80? Hay tres elementos básicos para una descentralización eficaz. Uno, que las autoridades de los entes territoriales sean elegidos democráticamente. Dos, que haya alguna manera de financiamiento de los servicios que pudieran tener las regiones y eventualmente las municipalidades, servicios de todo tipo, pero principalmente educación, salud, que han estado municipalizados. Lo digo porque educación después, bueno, no voy a entrar en el detalle de estas agencias regionales que se crean. Pero lo concreto, y el tercer factor, el tercer elemento para una descentralización eficaz, es que haya transferencia de competencias, que se transfieran servicios. Esta propuesta, además de indicar de que sus entes territoriales son autónomos, de acuerdo a la Constitución y la ley, por lo tanto es una autonomía bastante acotada, lo más importante que tiene, de mi punto de vista, es que 4 competencias, como es el turismo, la vivienda, infraestructura y fomento de producción, podrán ser traspasados de manera gradual a través de leyes donde el presidente de la República, en un plazo de 18 meses, deberá enviar al Congreso. Reitero que este es un proceso gradual. Y podemos tener muchas discusiones respecto si los gobiernos regionales se la pueden o no se la pueden. Podemos tener mucha discusión si va a haber duplicidad de funciones. Podemos tener mucha discusión si se roban o no se roban la plata. Pero sí, Chile necesita descentralizarse. Y la única manera de descentralizarse
es a través de transferencia de competencias de servicios públicos, que el Cernatur o el servicio de turismo hoy día, que no es el Cernatur, tiene otro nombre, efectivamente la administren las regiones. Que vialidad, el diseño y también la ejecución de vialidad lo hagan las regiones. Que las viviendas, el Serviu, que la práctica es tan descentralizada, pero igual tienen un eje centralista, lo hagan también las regiones y también en algunas materias de en materia de producción, de fomento de producción, como es CONAF, Corfo, eh, todos esos organismos que tienen por finalidad promover un mayor crecimiento y un apoyo a las pequeñas empresas. Cercotec. Ese es el segundo lugar. En tercer lugar, decía el sistema de gobierno. Se mantiene la tradición chilena, un sistema presidencial, bicameral. Se mantiene también los sistemas de controles a través de la acusación constitucional de algunas autoridades. Se agregan solamente los gobernadores regionales y los delegados que nombre el presidente de la República. Se mantiene también la capacidad fiscalizadora de la Cámara de Diputados y estas atribuciones del Senado, que es una Cámara revisora y también de nombramiento. Lo interesante en materia de sistema de gobierno es que se crean algunas medidas, mecanismos para dar una mayor estabilidad, gobernabilidad a los futuros gobiernos que dirijan el país. Y eso está principalmente en lo siguiente. Uno, se disminuye el número de escaños por distrito, de 8 a 6, lo que significa de que es más difícil que entren grupos políticos extremos. Dos, se establece un umbral de 5% de los votos obtenidos en la última elección de la Cámara de Diputados para que ese partido pueda tener representación en el Congreso Nacional. Después se establecen otras medidas de partir con un 4% y también con la posibilidad de generar una suerte de fusión o federación de partidos para llegar al umbral, al umbral de que establece la Constitución del 5%. Hoy día existen 22 partidos. Los cálculos que me han mostrado, al disminuir el número de escaños por distrito y al disminuir también, o más bien dicho, al aumentar el umbral para tener representación en la Cámara de Diputados un 5%, me han señalado que los partidos políticos al final serían 7 los que quedarían según los cálculos que se han hecho. Por último, quisiera indicar como algo novedoso, una cuestión que puede parecer técnica, pero es la modernización del Estado. Se crea un servicio civil de alta dirección pública que hoy día existe, pero aquí se le da un carácter constitucional. Se establece también una responsabilidad por falta de servicio respecto de los organismos de administración del Estado. Se establece también un consejo de evaluación de leyes y políticas públicas y también, muy importante, respecto a lo que es la facultad o la potestad sancionadora de la administración, se establece un debido proceso. Eso ha generado también alguna discusión de parte de algunos penalistas que han indicado de que algunas leyes no se van a poder aplicar porque algunos de sus instrumentos están en el reglamento, etcétera. Pero la verdad que no es tan así, porque al final de cuentas, esos reglamentos están sostenidos por otras leyes y la jurisprudencia de la Corte Suprema es que exige efectivamente que haya una base legal, que haya legalidad, pero eso no impide que respecto a esa legalidad se emanen reglamentos, instrucciones, decretos, etc. Por lo tanto, son estos 4 aportes que he mencionado: Estado Social Democrático de Derecho, Estado Unitario Centralizado, sistema de gobierno
presidencial dentro de la tradición jurídica, con las correcciones que he hecho mención, para dar mayor gobernabilidad y también mayor estabilidad y la modernización del Estado. Yo me quedaría acá, Felipe, de tal manera, estoy cumpliendo exactamente con los 30 minutos que me otorgaron para que pudieran haber otros comentarios y obviamente que hay muchas materias que uno pudiera señalar. Reitero, no hay constitución perfecta. Este es un texto que en algunos casos tiene una inflación de palabras. Sí, yo me acuerdo cuando estaba en el grupo de los 24, había un jurista que fue ministro del Interior de Allende, se llama Carlos Briones, no sé si lo conocieron, fue ministro del Interior, que era una persona muy agradable y también muy versada. Y utilizaba el sinónimo, el vocablo es palabrero. Este tipo es un palabrero, este texto es puras palabras. Yo me atrevería a decir que es un texto palabrero, pero de ninguna manera es maximalista. Eso es. Bueno, abro el foro y los invito a hacer comentarios o preguntas a quienes estén interesados, eh, que pueden indicarme a través de la manito de Zoom o de alguna otra manera. Si alguien quiere formular alguna pregunta o comentario. Hugo Marivil. Don Hugo, por favor. No hubo. Sarko, eh, ¿cuál es tu opinión general y las repercusiones que pueda tener el artículo número 5 que se refiere a los pueblos originarios, puesto que ninguna constitución antes ha tenido ni siquiera un artículo? Esto quiere decir de que la ley 19.253 pasa a rango constitucional, si no me equivoco, esa sería como la palabra exacta. Si bien es cierto, el texto anterior tenía mucho más avance en materia indígena, pero yo le digo a algunos hermanos acá, le digo, oye, pero miren el artículo 5. Yo quizá es poco para ustedes, pero es mucho para lo que las ex constituciones del 33, 25 y 80 no tenían ningún artículo. El artículo quinto. Efectivamente, el artículo hubo el 6, pero es lo mismo, están al lado. El 6 ya. Sí. Efectivamente, el Estado tiene una obligación, un deber de respetar y promover, habla de los derechos individuales como colectivos, que están tanto garantizados por la Constitución, pero como tú bien dices, también por las leyes, los tratados internacionales ratificados por Chile. Lo que significa, claro, que la ley que tú mencionas, 19.253 me dijiste, ¿cierto? Eh, y los 19.250. tratados, y los tratados internacionales, particularmente el convenio 169, van a tener rango también constitucional. O sea, están dentro de lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, ¿ah? Frente a este derecho que es, o este deber del Estado, respetar y promover su derecho individual y colectivo. Yo creo que, yo creo que efectivamente esto es novedoso. Se establece, no solamente se establece este deber de parte del Estado en cuanto a promover, respetar estos derechos individuales y colectivos que están en la Constitución y van a estar en las futuras leyes, sino también algo muy importante, que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas. Una de las grandes discusiones que existían hace tiempo era si se debía o no definir y constitucionalizar los pueblos indígenas. Y claramente lo que hubo en la convención anterior fue que hubo ahí se entendió a confundir
lo que era el pueblo indígena con la nación indígena. Entonces, aquí se hace una diferencia en el sentido que hay muchos pueblos indígenas, pero hay una sola nación, lo que de ninguna manera le quita fuerza a los derechos individuales y colectivos que tienen estos pueblos. Yo creo que en ese aspecto esta constitución es una constitución que te permite habilitar a través de la ley y a través de tratados internacionales estos derechos en sus distintas especies, ya sea en materia de salud, en materia de educación, eh, y en otras, en materia cultural, religiosa, etcétera. Por lo tanto, se inscribe dentro de lo que, de lo que establecen algunas constituciones. Ahora, en general, y lo hemos conversado con Hugo, muchos de estos reconocimientos, salvo algunos estados particulares de Latinoamérica, pero en muchos casos estos reconocimientos están en la ley, no están en la Constitución. Bueno, pero también uno me puede decir, oiga, lo que pasa es que en Nueva Zelanda o Australia tienen un sistema más de common law, sistema anglosajón de precedente. Pero este también es una base importante, Hugo, un avance importante. Gracias, Sergio. Gracias, Hugo. ¿Puedo preguntar? Don Bernardo, y luego vamos con doña Verónica y don Jaime. Muchas gracias. Hola, Sarco, ¿me escuchas? Sí, ¿no? Te voy Sí, ¿cómo manejando, estás, entonces. Bernardo? Encantado. Bien, encantado, Sarco. Gracias por la exposición, la encontré un poquito gusto a poco. Pero bueno, ojalá que ahora en la conversación vayan saliendo más elementos. Yo quiero hacerte una consulta, no quiero ni entrar a comparar como lo ha hecho mucha gente, lo hace con la convención anterior, porque es como comparar la economía y el desarrollo de Alemania con Zimbabue, ¿no? Es demasiado, o sea, es incomparable con nada. Pero sobre esta propuesta, yo estoy inquieto por algunas cosas que he escuchado varias y me gustaría saber tu opinión. Las cosas buenas las tengo súper claras, pero las negativas, hay gente que dice que es medieval, extrema, del Opus Dei, y además me causa especial preocupación porque le tengo mucha admiración la que hace lo que señala el presidente Lagos, en el sentido que esta es una propuesta partisana. Me agradaría mucho si te pudieras referir a estos puntos en general, grosso modo, ¿qué tienen de realidad todas estas críticas que se hacen a esta propuesta? Muchas gracias. Bernardo, es verdad que tiene algunos aspectos que yo lo llamo exagerados, Ujú. especialmente en algunos derechos que los republicanos lograron introducir. Ahora bien, todos sabemos no solamente el tema del derecho a la vida, sino que también hay algunos aspectos en lo que se refiere a la libertad de enseñanza, donde, donde incluye materias que la verdad tienen un carácter un poquitito excesivo. Sobre la libertad religiosa incurren en repeticiones, porque te hablan de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y con eso bastaría, pero nuevamente vuelven al tema del derecho a los padres, a elegir la educación religiosa, espiritual y moral. Las familias tienen el derecho a instituir proyectos educativos, las comunidades educativas a conservar. Yo encuentro que es un exceso, te lo digo abiertamente, es un exceso y son los tintes conservadores que tiene. Después, en el interés superior del niño, te indican claramente que en el interés superior del niño serán los padres, eh, padres o tutores, la prioridad en la terminación del interés superior del niño. O sea, se establece una prioridad, ¿ya? La prioridad en el interés superior del niño, pero todos sabemos que en Chile son pocos los padres y muchos de ellos tienen que andar pagando pensión alimenticia. Entonces, yo creo que son elementos que no deberían haber estado en la Constitución, Pero eso no le quita
los otros aspectos de constructivo y aporte que pueden tener. Yo tengo la impresión, esto es una opinión mía, personal, que muchas de estas materias no se van a aplicar. O sea, muchas de estas materias que requieren ley, yo no sé si va a haber suficiente quórum para sacarlas adelante. Y claramente esto lo va a tener que resolver el Tribunal Constitucional. Ahora, el Tribunal Constitucional, a través de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad o también algún tipo de acciones de protección. O sea, en ese caso la Corte de Apelaciones. Lo que sí es señalar que son, sin lugar a duda, defectos que tiene. Aquí Eduardo Zafirio también me señala lo mismo, de que esta es una propuesta, es una reacción derechista contra los excesos de la convención anterior. Pero en el peso, en el balanceo, en el balance, sin lugar a dudas, de mi punto de vista, son mucho más importantes las definiciones de Estado Social y Democrático de Derecho, mucho más importante la gobernabilidad y la estabilidad, cuestión que yo dificulto que el Congreso esté dispuesto a rebajar el número de escaños por distrito, dificulto también que establezca un mínimo de 5% para tener representación. Entonces, yo creo que por todas estas razones, sin ser un gran texto, lamentablemente es hijo de su tiempo también, es hijo de la mayoría que obtuvieron los republicanos y la derecha, pero también hay otras consideraciones que hay que tener presentes, Bernardo. Pero comparto que muchas de esas materias van a generar un debate. Lo que sí te puedo decir, que esta constitución en materia valórica no cancela la discusión y el debate. La discusión y el debate sobre el derecho a la vida y las características, condiciones y requisitos para la interrupción del embarazo va a seguir ese debate. Y este debate ahora de que los padres se meten en la educación de los hijos, esta especie de, que me dicen que en Estados Unidos existe, un homeschool, que más o menos que te lo educan los padres en sus casas, pero no llega tanto esto. Solamente dice la familia tiene el derecho a instituir proyectos educativos y las comunidades educativas conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto. Eso va a ser un gran debate y discusión porque eso va a tener que estar en una ley. Y no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil. Por lo tanto, en materia valórica, lo que yo puedo decir de que el debate va a seguir y por bastante tiempo. Falco, muchas gracias. Me queda sumamente claro todo lo que has expuesto. Un millón, gracias. Gracias a ti, Bernardo. Muchas gracias y ahora vamos con doña Verónica Peñalosa con su pregunta comentario. Hola, sí, me gustaría saber su opinión respecto de esta opinión, valga la redundancia, de algunos profesores de derecho que señalan que esta propuesta haría inconstitucional la penalización del narcotráfico. Sí, lo que ocurre es lo siguiente, que hay una norma, algo me referí, hay una norma que regula las sanciones administrativas. Y en las sanciones, y esa es una discusión larga que hay entre penalistas y administrativistas. Me explico. El Estado a través de sus distintos organismos de la administración, tiene algunos de ellos, algunos de sus agencias, organismos tienen potestad sancionatoria. Se denomina todo lo que es el jus puniendi de la administración. Y
Y hay un gran debate sobre, y una gran discusión en los tribunales sobre, en algunos casos, eh, la arbitrariedad, la arbitrariedad de muchas de las medidas que toman estos organismos públicos. Arbitrariedad, discrecionalidad, muchas veces alejado de un debido proceso, donde la parte, el administrado tenga derecho a hacer descargo, a presentar pruebas y como digo, y a solicitar principios que son propios, como es la legalidad de la infracción, como es también un proceso previo, racional y justo. ¿Ya? Eh, y lo que han señalado al incorporar de que tiene que ser a través de un proceso previo, racional y justo las sanciones, son las multas, las típicas multas de la Dirección de Trabajo respecto a las empresas, las multas de la superintendencia a los bancos o a la ISAPRE, todas las superintendencias tienen esta, o la Seremía de Salud, etcétera, tienen esta potestad sancionadora. Y efectivamente, lo que hace el texto es indicar de que hay un proceso, un debido proceso. Lo que a mí me parece bien que tenga que existir un debido proceso y ese debido proceso, ese procedimiento, esté en una ley respectiva, una ley especial, la ley en materia de administradora de previsión o la ley de materia de salud, prestadores de salud, etcétera, etcétera, donde haya un sistema de impugnación. Chile tiene una ley de procedimiento administrativo, que en eso estuvo nuestro buen amigo ahí, Carlos Carmona, fue el gran constructor de esa ley de procedimiento administrativo, donde sí hubo un gran avance respecto a un proceso previo racional y justo, y después te dice legalmente tramitado, es decir, que tiene que ser de acuerdo a lo que establece la ley. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen estos profesores? Perdone que haya dado una vuelta larga porque es un tema bien técnico, así que les pido disculpas a Verónica. Pero aquí voy al punto. Lo que pasa es que los administrativistas decían, oiga, tiene que estar en la ley, por lo menos el procedimiento, tiene que estar en la ley, las sanciones, etcétera. La infracción y las sanciones, o las multas y la infracción propiamente tal. Y los penalistas dicen, mira, hay algunos delitos que por la oportunidad, por la prontitud, etcétera, no tienen una ley para cada caso. Pero eso de ninguna manera significa que un reglamento en materia, por ejemplo, me ponían el ejemplo, el reglamento que establece prohibiciones en el consumo de ciertas drogas y que tienen que ir aumentando y se aumentan las drogas a medida que entran en el mercado. De ninguna manera va a significar de que tengas que tener una ley para agregar esas drogas. Yo creo que se fueron un poquito al extremo y es fruto de esta pelea que tienen hace tiempo entre administrativistas y penalistas. La verdad que aquí nosotros intervenimos porque era mucho peor, porque no solamente solicitaba que estuviera en la ley, sino que además estuvieran en un tipo que es muy propio de los delitos penales, el tipo penal, tipicidad. Y eso lo logramos sacar para afuera y dejamos legalmente tramitado, que me parece bien que haya una ley que sea base, pero eso de ninguna manera significa que el reglamento no pueda, de manera oportuna, a través de la administración, poder ejercerse y aplicarse. No voy a latear, pero hay bastantes sentencias que a través de decretos supremos o reglamentos han limitado ciertos derechos fundamentales porque hay una ley por atrás. Entonces, y aquí, obviamente, que los reglamentos no son, por lo general son reglamentos, y eso hace mucho tiempo en Chile, que son delegaciones de la ley, no son reglamentos autónomos. O sea, prácticamente todos son delegaciones de la ley y lo permite la ley, por lo tanto, yo creo que no hay problema. Ese es mi punto de vista. Gracias. No sé si se entendió algo, porque es una cuestión bien técnica. Pero es una pelea típica entre administrativista y penalista. Y no quedó tipicidad, ¿no? Si querían meter tipicidad.
Y eso ahí habría sido como mucho. Bueno, muchas gracias y ahora vamos con don Jaime Vicencio. Hola, Sarco. Em, Hola, Jaime. Hola, gusto saludarte. Gracias por la presentación extraordinaria de un gran constitucionalista y doctor. Mi pregunta va a ser como ciencia ficción un poco. Me queda claro, refuerza mi visión a favor respecto a los 4 puntos que mencionaste, siendo, esto es personal solamente, siendo el del sistema de gobierno el más importante. El sistema de gobierno para mí es base para hacer todos los otros cambios que se pueden hacer. Tener un Congreso más limitado, con menos partidos políticos, etcétera, etcétera. Ese para mí como el punto, la guinda de la torta de esta carta. Yo te quiero llevar a después del 17 de diciembre, el 18, cuando la Constitución, la propuesta, se gana con un 52 o se pierde con un 48, donde obviamente nosotros estamos acostumbrados más o menos a esos números para los presidenciales. Y siendo un país democrático, con visión democrática de altísimo nivel en todos nuestros siglos, salvo ese periodo, respetamos a la institución de la presidencia, a pesar de que con ese 52% gobierna el país. Me pregunto si en este caso en la Constitución, que es la Carta Magna, que es el camino, el derrotero, es por donde va el país, puede ser posible con esos porcentajes tener una Constitución que dure 40 años, que es la inicial. Yo sé que hoy día como que pareciera un poco probable que sea así. Me encantaría tener una Constitución con el 80%, quiere decir que estamos todos de acuerdo, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, no sé si tú tienes antecedentes, a lo mejor es una pregunta muy impertinente. Las constituciones en el mundo en general, promedio, ¿qué porcentaje tienen? Como para poder sacar una... Porque esa va a ser la pregunta del 18 de diciembre. Muchos no la van a elaborar porque tienen un 52%. ¿Qué constituciones en el mundo tienen aproximadamente un porcentaje para poder tener la tranquilidad, al menos, para tener una base jurídica con datos duros respecto a eso? Eso es Sarko. Sí, sí, gracias. Sí, por lo general las constituciones, particularmente en Europa, Don Sarco, ¿me sí, deja agregarle dos preguntas más para que cerremos esta última ronda de preguntas? ya, sí, puede ser Y vamos con las preguntas de doña Isabel Espérate, entonces Rodríguez. deja anotar acá a Jaime, Sí, ¿ya? y luego con la última pregunta de Felipe Sandoval. Juan Pablo va a preguntar por mí. ¿Dónde estoy yo como Isabel? Juan Pablo Sí, Álvarez. Don Juan Pablo. ¿escuchan? Don Juan ¿Me Pablo. escuchan? Sí, Sí, ya, bueno. Perdón, yo pensé que estaba esperando mi nombre, no sabía que tenía el nombre de Isabel. Eh, yo quería preguntar sobre una entrevista que vi a Jorge Correa Sutil, que junto con otros miembros de, ¿no es cierto?, la centroizquierda, digamos, se han mostrado en contra de la nueva Constitución. Pero me preocupa más su opinión porque él es un constitucionalista y las cosas que decía en televisión, yo no sé si él tiene un don de la palabra, pero efectivamente me hacían eh, horrorizarme con el proyecto constitucional. Especialmente, por ejemplo, él decía que el palabreo que tú mencionaste, Sarko, del proyecto constitucional generaría muchos problemas a la hora de, digamos, no soy abogado, pero a la hora de aplicarse la Constitución o de ponerse en funcionamiento. Y entonces mi pregunta tiene que ver en qué tan progresivo sería el funcionamiento, digamos, la puesta en marcha de esta nueva Constitución, en caso de que llegara a aprobarse, qué posibilidades de cambiarla, de solucionar estos problemas antes de que, ¿no es cierto?, funcione o esté en forma, y si tú sabes o conoces de que la derecha tiene, ¿no es cierto?, noción de que deberá hacerle cambio una vez esta sea aprobada, en caso de que sea aprobada. ya. Muchas gracias, Juan Pablo. Así que, Sarco, quedan algunas preguntas, así que va a haber una siguiente ronda. Una segunda ronda. Mira, Jaime, yo
como te decía, las constituciones en Europa ocurren después de sucesos de gran relevancia histórica en cada una de esas naciones. En Alemania es después de la derrota que sufre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y Alemania estaba ocupada por los aliados, y también en Alemania del Este estaba ocupada por la Unión Soviética. Por lo tanto, hay alguna influencia ahí, y siempre se habló de la ley fundamental de Bonn, esperando. Yo les preguntaba por qué no se llama la Constitución alemana. Me decían, no, porque nosotros aspiramos a la unidad de Alemania. Entonces, y se logró, y ahora se llama la Constitución alemana. Por lo tanto, en ese caso no hubo ni elección ni nada, sino que simplemente el Parlamento lo aprobó. En España fueron las Cortes, el Congreso Nacional y el Senado, que revisaron la propuesta de unos ponentes, de cinco ponentes, y que fue aprobado mayoritariamente, salvo un grupo de vascos, algunos vascos que se abstuvieron, y otros votaron en contra, porque claramente ellos querían un Estado federal, querían mucho mayor autonomía. Y de esa manera, pero la gran mayoría estuvo de acuerdo con el sistema, que se resolvió, que era un Estado unitario, pero respetando lo que ellos llaman las nacionalidades, que no son naciones, nacionalidades, un poco para diferenciarla entre nación y nacionalidad. Y ahí obtuvieron fue arriba del 80%, casi un 90%, la aprobación que tuvo el plebiscito, el proyecto de Constitución del 78 español. Ahora quiero decirle, muchas de las materias, especialmente que generó mucho debate, fue respecto al modelo de Estado. Y fue la doctrina, y particularmente el Tribunal Constitucional Español, el que delineó y diseñó el Estado autonómico español. Porque la Constitución no decía nada. Decía que tenía que ser unitario, y por el otro lado tenían que respetarse las nacionalidades y los fueros de Navarra. Eso es lo único que decía. Y que van a haber dos tipos de la transferencia de competencia, van a haber 5 que son preferenciales, y otras van a venir después de 5 años, las demás se les van a transferir las competencias a las demás comunidades autónomas, 17 comunidades autónomas tienen. Pero no decía absolutamente nada. Y fue una construcción que duró unos 10, 12 años. Y todavía está en el debate. Bueno, el tema de Cataluña es conocido por todos. Que quisieron simplemente hacer una secesión. Y es por eso que fueron al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional fue tan duro. Lo que quiero decirles es que las constituciones no terminan de construirse al momento de ser votadas. El caso español, el modelo autonómico, es caso clarísimo. ¿Ya? Clarísimo. Entonces, en ese aspecto yo creo que no hay que tener tanto miedo. Por ejemplo, el Estado Social Democrático de Derecho, todo el mundo, eso se va a demorar mucho. El Estado, la transferencia de competencia también se va a demorar mucho, y no le tengamos miedo a eso. No le tengamos miedo, porque eso va a ir dependiendo también de las circunstancias y la coyuntura que esté viviendo el país. Pero te doy 2 ejemplos. En el caso de Gaulle, tiró unos no, pero fue después pero ahí preguntó de todo un poco. De Gaulle se tuvo que ir en un plebiscito. Lo que pasa es que los plebiscitos tienen una gran carga emocional. En el caso de Gaulle preguntó por varias cosas y perdió, pero fue cuando se fue, no era la Quinta República. En Bolivia, la otra vez miraba, quisieron hacer una reforma
una reforma más puntual, no una asamblea constituyente, no una nueva constitución, sino que puntual, y hicieron como 6, 7 preguntas, y en algunos ganaban por poco, otros ganaban por más, otros se perdieron, etcétera. Por lo tanto, el ideal, y si uno mira, reitero, no en todos los casos se llama plebiscito, eso es lo primero que quiero señalarle. El caso del plebiscito al referéndum fue en España. Ese fue alto, porque también el momento que se vivía era un momento de cambio de una dictadura a un sistema democrático. Por lo tanto, Jaime se pone en el caso, ¿qué pasa si se gana o se pierde por poco? Yo espero que uno ahí respete el escrutinio final y dejémonos de discutir un tiempo sobre la Constitución. Démonos un respiro y después veremos qué pasa. Ahora, yo lo que lamento, si es que se llega a perder, es que el Congreso renunca va a querer reformar el sistema de gobierno. Renunca va a rebajar el número de escaños por distrito. Renunca va a establecer este 5% de umbral, porque claramente actúan de manera corporativa y aquí con Eduardo estuvimos ahí en la Cámara y sabemos cómo ahí cada uno ve cuál es su agenda propia. Entonces, yo la verdad que lo lamentaría por eso. Lo lamentaría por eso, que es algo bien positivo que se sugiere con este texto. Ahora, Juan Pablo, mira, el tema de Jorge, porque yo lo he discutido harto con él. Jorge siempre ha preferido una constitución minimalista, casi sin principio, más con de derechos, una sala de máquina, y que se regulen a través de algunas acciones de protección y también limitadas. Ahora, él tiene, y se lo he dicho, él tiene una contradicción, porque por un lado dice, oye, yo no quiero dejar muchas cuestiones a que resuelvan los tribunales. Bueno, si no quiere dejar las cuestiones que resuelvan los tribunales, eso significa que vaya a tener que tener un texto con mayores limitaciones y mayores protecciones que dejarlo como él quiere de manera minimalista. Por lo tanto, ahí yo veo que tiene una contradicción. Porque si es minimalista, es la Constitución con las enmiendas norteamericanas. Y quien construye la Constitución en la práctica es la Corte Suprema, o las cortes supremas que existen en cada uno de los estados. Entonces, ahí hay una contradicción. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido pésima experiencia de la Corte Suprema chilena, que había un activismo judicial. Pero echarle la culpa a la Constitución por eso me parece exagerado. Sí tiene muchas palabras, estoy de acuerdo que tiene muchas palabras, pero qué diantre, van a quedar algunas palabras. Ahora, esto no es una pieza de museo tampoco, pues es una Constitución. Ninguna Constitución es perfecta. Por favor, váyanse a leerse los artículos sobre transferencia de competencia española. Dice cuestiones ahí, no sé, se transferirán los ferrocarriles internos. Son grandes definiciones. Entonces, igual tenéis que dejarlo a la ley y tenéis que dejarlo a los tribunales, especialmente en este caso el Tribunal Constitucional. Entonces, una de dos. Si quería hacer una cuestión minimalista de muy pocas palabras y tipo pieza de museo, yo lo veo que es imposible. Va a ser imposible. Lo importante es que hay que irse al núcleo, a la estructura principal. Y la estructura principal, vuelvo a reiterar, está en el Estado Social y Democrático de Derecho, están los derechos sociales,
está la acción de protección distinta en un caso de otra, diferenciando claramente lo que es una acción de protección de un derecho civil y político, o económico, de lo que es un derecho social y prestacional. Está en esta posibilidad de transferir competencias que hoy día no la tiene. Hoy día se transfiere a través de decreto. A través de decreto. Entonces Jorge me dice, oye, no, que en materia de seguridad y no se van a llenar de... Sí, es probable. Se van a llenar de quien se siente inseguro, a presentar una acción de protección. Bueno, pero eso no es motivo suficiente para votar en contra de la Constitución. O sea, yo creo que hay... Esa es la opinión personal mía, güey. Pero claramente, si tú querías hacer una constitución minimalista, de pocas palabras, le abre el campo a la jurisprudencia. Eso está claro. Muchas gracias, Sarko. Y ahora vamos con las dos últimas preguntas. Primero, don Agustín, y luego cerramos con la pregunta de Felipe. Primero, gracias por esta extraordinaria conferencia del doctor Sarco. Yo soy nicaragüense, fui parlamentario, contralor, ahora estoy retirado y un poco en la docencia, pero en otros temas. Eh, Tenía una reflexión y una pregunta. Uno, sobre el tema de las diferentes constituciones en nuestra república. En Nicaragua logramos la independencia de España, de la corona española, en 1821. De esa época hasta el día de hoy hemos tenido una situación política con breves periodos de estabilidad y siempre hemos estado en la búsqueda de un modelo de desarrollo que sea beneficioso pues para los ciudadanos, que le dé estabilidad al país, continuidad a los procesos, etcétera. El asunto es que en este periodo hemos tenido 14 constituciones y vamos contando, ¿verdad? Ahorita se está pensando con la crisis hacer otra nueva constitución, pues además de otros temas. En contraste, pongo yo el ejemplo de Estados Unidos, que ha tenido una sola constitución y le han hecho enmiendas, ¿verdad? A esa constitución, ¿verdad? Pero solo una ha tenido. En el caso nuestro, 14, ¿verdad? Y estamos todavía en la búsqueda. Yo, por supuesto, deseo que en esta nueva constitución que se está haciendo en Chile, creo que se somete a referéndum después, pues primero aprobación y después referéndum. Les deseo todo lo mejor. Realmente Chile es una nación que es un referente para nosotros, pues definitivamente todos esos procesos, a pesar de los altibajos que han tenido, ¿verdad? Entonces, uno es preguntar cuál es su consideración sobre este tema, doctor Sarko. O sea, ciertamente la Constitución define el modelo, es un acuerdo, ¿verdad? De los ciudadanos sobre cómo van ellos a gobernarse, dónde van a poner sus énfasis, etcétera. Pero a nuestro juicio, 14 constituciones en nuestro país, siendo autocrítico, vemos que realmente no lo hemos logrado, versus Estados Unidos, una constitución, ¿verdad? Y luego, ¿cómo usted vislumbra que va a dar esa estabilidad, Dios mediante que así sea la nueva constitución en Chile, pues a su país, a fortalecer la estabilidad que ustedes ya tienen? Muchas gracias. Oye, la mía es mucho más práctica y coyuntural y aterrizada, y pues es como lo contrario al señor Agustín. Es lo siguiente, mira, cuando yo veía las empresas públicas siempre decía, ideal las empresas públicas cuando van bien, pero cuando van mal, nadie las quiere cerrar y el Estado las tiene que subsidiar. Entonces, uno de los primeros problemas que tiene esta constitución si se aprueba, me pregunto yo, porque yo la misma reflexión que hago sobre las empresas públicas la hago sobre las privadas. Y entonces pienso en la ISAPRE. La ISAPRE está sonada. Con proyecto ley o sin proyecto ley, ese sistema de tener que cambiar, pues no va para más. Yo no, yo creo que tiene que haber salud privada también, pero como está estructurado eso tiene que cambiar. Y puede ser tan grande la crisis de la ISAPRE que la decisión del Estado tiene que ser la estatizo, tal como se hizo con la banca del año 80,
Porque, ¿por qué a los privados que les va mal el Estado los va a ir a salvar? Las estatizo y las vendo después, ¿eh? O creo un nuevo sistema distinto y véndolas. Entonces, como la nueva constitución dice, tiene que ser salud privada y estatal, se podrá estatizar todo el problema, el sistema de salud para después venderlo unos 2 años, hecha la nueva estructura. Lo pregunto porque puede ser unos problemas, primeros problemas que tenga la nueva constitución, porque hay una crisis evidente en la ISAPRE y en el sistema de salud, que una de las opciones puede ser esa, pueden haber muchas, ¿no? Pero yo creo que nadie va a buscar una solución donde el Estado empiece a subsidiar o a hacer un salvataje a los actuales dueños de la ISAPRE. Si uno quiere que continúe la ISAPRE, habrá que vendérselas a otro. Pero quizá el paso intermedio es que entre el Estado y las venda. Pero, pero no tenemos por qué estar salvando gente que hizo mal las cosas o que, no sé, no entendió bien la regulación. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago. Yo creo que ese es un problema que tiene la Constitución actual, que al obligar que las entidades sociales sean públicas y privadas, le quita herramientas al Estado para poder administrar bien, sobre todo en tiempos de crisis. Yo creo en el esquema, los derechos sociales que han ser dados por los privados y por el Estado, creo firmemente en eso, pero también creo que eso corresponde a circunstancias. Y puede haber alguna circunstancia en que el Estado dice, miren, yo voy a meterme aquí con todo. Entonces, y ese, no sé si la Constitución resuelve bien eso, yo creo que ese es un tema bien fundamental. Puede haber otra gente que cree que todo debe ser del Estado también, pero estoy planteando un problema que yo veo de, si yo fuera ministro de Salud y veo lo que está haciendo, capaz que una de mis opciones fuera, oiga, aquí yo meto al Estado, estatizo todo y después lo vendo. Pero estos señores no pueden seguir en esta situación y no puedo regalarles plata al Estado a ellos. Ese es, bueno, no lo dejo ahí, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Agustín, yo creo que las constituciones las constituciones exitosas son frutos de un pacto, de un pacto social, político que existe al interior de una nación. Las constituciones, no hay constituciones pétreas que uno no puede remover. Nosotros hemos tenido pocas constituciones, pero hemos tenido muchas reformas. La constitución del 33 tuvo bastante reformas. Llegó hasta después de la guerra civil a tener un régimen que los historiadores hablan de un régimen parlamentario. No era propiamente un régimen parlamentario, pero sí tenía un rol el Parlamento muy superior al presidente de la República. Y después, como reacción, vino la Constitución del 25, que era más presidencialista, pero la Constitución del 25 también tuvo algunas reformas en materia de iniciativa exclusiva al presidente de la República, se le agregaron algunos otros derechos. Y había muchas materias que no se aplicaron nunca. La Constitución del 25, por ejemplo, tenía tribunales contenciosos administrativos y tenía asambleas provinciales. Nunca se crearon las asambleas provinciales. O sea, no todo lo que sale en una Constitución se cumple también. Eso hay que tenerlo también presente. Lo importante es la confianza que se tiene en un texto. Por lo tanto, una de las razones por la cual yo también creo que es importante aprobar este texto son por razones también políticas, para terminar de una vez por todo el debate. Si el debate y la discusión van a seguir, o sea, perdón, quiero retrotraer, terminar con el debate y la discusión constitucional, porque los temas sobre la interrupción del embarazo va a seguir, y va a tener que resolverlo el Tribunal Constitucional, si se le ocurre aumentar las causales. El tema de la educación privada o el rol de los padres respecto a la educación, ese es un tema que va a seguir. El tema de la libertad de conciencia lo va a determinar una ley, va a haber un gran debate. O sea, no se cancelan esos debates. No se van a cancelar. Va a seguir ese debate. Y lo que pasa es que la Constitución tiene que establecer ahí el rayado de la cancha, donde poder debatir. Y a mí lo que me atrae es esta mirada un poquito más europea, social cristiana, socialdemócrata, de un Estado social y democrático de derecho, donde confluyen
tanto un rol del Estado importante en algunos derechos prestacionales y de regulación, pero también la iniciativa privada. Por eso estoy hablando de estructura. ¿Qué era la estructura que tenía Chile en la Constitución del 25? En la Constitución del 25, el Estado, sin llamarse social y democrático de derecho, sí les permitía elaborar leyes en materia de profundidad desde el punto de vista social. Entonces, don Agustín, yo no creo que haya un modelo virtuoso de constitución. Cada pueblo tiene la constitución que se merece. Las constituciones son principalmente para controlar al poderoso, y el gran poderoso es el Estado. Y las constituciones establecen derechos, garantizan derechos para tener los mecanismos y hacérselo valer al Estado. Pero también respecto al privado. Esta constitución, por ejemplo, tiene un capítulo en materia de medio ambiente, donde no solamente es responsable el Estado de las lesiones a la naturaleza y al medio ambiente, sino que también los particulares. Los particulares también son el sujeto pasivo. Entonces, hoy día lo que te posibilita esta Carta Fundamental es que si hay un gobierno socialista y de izquierda, lo va a meter con el Estado Social Democrático de derecho, y ahí paso lo de Felipe. Felipe, le va a meter Lucas FONASA, y sanáis toda FONASA. Ahora, el sistema de salud privado va a seguir, porque van a aparecer algunas empresas que son ISAPRE, y te van a decir, oye, ya, pero yo le puedo complementar a ese programa de salud, al cual está obligado el Estado a entregar a través de FONASA, etcétera, yo le voy a complementar las enfermedades catastróficas. O yo le voy a complementar una clínica con un hotel mejor. Entonces, yo creo que vamos a vivir eso, pero de ninguna manera te va a cancelar el rol del Estado. El Estado tiene esa posibilidad de desarrollarse, lo que pasa que son derechos progresivos, y es por eso que yo creo que está bien construido. No son derechos inmediatos para ser efectivos. Entonces, tú, Felipe, estás entrando ya a la arena chica, porque hay que hacer con la ISAPRE, pero yo creo, Felipe, que se van a transformar en administradoras privadas, de seguro. Se van a transformar en administradores de seguro, privadas. Como lo son en todas partes del mundo. Son en Europa, Estados Unidos, en todos lados. Pero sí, el 80% que está metido en FONASA y que en un tiempo más va a llegar al 85% con esta crisis, ese el Estado va a tener que fortalecerlo, que apoyarlo. Entonces me dice la libertad, libre elección, privada, y nadie, hay un principio del derecho, nadie está obligado a lo imposible. Si no hay donde elegir. El Estado no está obligado a armar una cuestión privada, por favor. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Yo sé que lo están diciendo. Lo que puede hacer el Estado, claro, es armar en materia de administradoras de pensiones, puede establecer una AFP estatal, pero no está obligado a privatizar su AFP para que puedan también los privados. No hay un deber dentro de un Estado Social Democrático de Derecho. La única limitación que tiene un Estado Social Democrático de Derecho es la responsabilidad fiscal. Si tiene el LUCA, yo no le veo un problema. Gracias. Muchas gracias. Pues bien, muchísimas gracias, don Sarco. Con esa última reflexión terminamos esta conversación, y les pido a todos los asistentes que le demos un aplauso a don Sarco por estar junto a nosotros y por poner su experiencia y su conocimiento al servicio de esta conversación. Les dejo un saludo muy cordial a todos. Nos veremos en una próxima oportunidad, esperemos, y que tengan todos muy, muy buena noche. Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano.